Rosana, acaba de subir Isabel González a Instagram ese vídeo, que es una parodia de Juego de Tronos sobre las elecciones en Madrid, y están muchos asombrados. Lo colgamos ayer por la noche. Sí, me dijo Rosa Díez que lo recibió, alguien lo creó hace 2 días, y es una obra maestra. Bueno, es que hay auténticos, genios, ¿no?, de estos montajes, en este caso electorales, pero para las redes sociales, sobre todo pensado en las redes sociales, ¿verdad? Además, con una sutileza, o sea, porque no se trata de esa... Hay una diferencia, se nota ya, una diferencia en el tipo de humor, porque esto no deja de ser humor político, entre la izquierda y la derecha. O sea, hay una nueva generación, es evidente, de gente que tiene otra... Bueno, primero tiene una cualificación técnica para hacer eso, que yo eso lo admiro tanto. En fin, todavía he llegado a mi máxima capacitación técnica, es que sé que a veces lo que hay que hacer es encender y apagar el ordenador. Y ahí hasta ahí he llegado. Está bien eso. Bueno, Paco, es que uno viene donde viene. Todos. No está mal, No sí, está mal. Bueno, sobre todo cuesta admitirlo, Sí. porque es un poco humillante. Dice, o sea, que entonces todo lo que yo me he gastado, al final es encender y... No, porque tiene que ser otra cosa. Bueno, pues no, es apagar y encender. Bueno, con el móvil te pasa lo mismo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que digo, es que no me llegan correos, ¿qué pasa al móvil? ¿Qué pasa? Además, somos móvil dependientes, estamos pendientes todo el rato. Bueno, Federico siempre me pega la bronca. Hombre, el móvil. Tienes suerte que no esté hoy allí. Porque Sí. No, pero yo es que he pasado la caja antes de que entren en el estudio, Federico, así que me puedes parece estar muy tranquilo. bien. Sí. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a las clínicas CRES para tratar de evitar esos problemas de articulaciones? Hoy les podemos mandar allí a los senadores y a los diputados de Ciudadanos, que alguna que otra lesión, ¿verdad? Bueno, a ver si encuentras a alguien. Sí. Porque el problema de Ciudadanos es que si tú llamas, dice, ¿hay alguien? ¡Ay! No digo, dales una semana, Federico, y se queda vacío el grupo, o solo arrimadas, ahí sola. Hasta 20 representantes de Ciudadanos, lo publicáis hoy en tu periódico, Paco, se han ido desde el 20N, se han ido de la formación, ¿no?, en esa primera oleada que abandonó la formación, y ahora en esta segunda que estamos retransmitiendo en directo, ¿no? Pues, esto es tremendo. Vamos a recomendarles las clínicas CRES para esas lesiones y también para unos resultados espectaculares en rejuvenecimiento facial. Ya sabes que la política te quema mucho, se nota mucho en el rostro, en el cabello de los políticos. Bueno, pues ahora es el momento también de rejuvenecer y lo pueden hacer en las clínicas CRES. Vamos a dar ese número de teléfono para pedir citas, el 91 445 0004, 91 445 0004. Muy bien, pues empezamos por donde queráis, porque ahí anda que hay materia. Hoy, si te parece, Rosana, lo que cuenta hoy el periódico de Paco Maruenda, que fue también el de Tomás Cuesta, conviene no olvidarlo. Ahí se inventó, Tomás, a un columnista llamado David Gistau. Sí. Bueno, él puso bastante de su parte. Pero sí, pero esto es como todo. Hay que saber que Llorente podía jugar donde juega ahora. Eso es verdad. O sea, esto es como todo. No me lo recuerde usted. Bueno, en fin. Estamos hechos... Mira, la situación fiscal en España condena al fútbol español a ser gregario en Europa por mucho tiempo. Sí, eso Esa es la realidad. El fisco se carga a la liga, se lo cargan los tíos estos de Gesta y esta gente. Sí, pero ahora estamos, claro, fíjense, sin política y sin toros, sin fútbol y sin toros nos queda la política. Pues sí. Y eso en Madrid se nota mucho, ¿eh? Sí, oye, pero tampoco está nada mal la política. Por eso digo. Vamos por donde queráis. Sí, hoy porque el diario La Razón lo que publica definitivamente es que Arrimadas se la va a jugar en Madrid con Ignacio Aguado al frente de la formación, que era una opción que todavía, bueno, pues estaba dudando. Eso sí, le van a hacer unas primarias a su medida para que no se diga que... Para que parezca. Claro, que parezca que... sí que hemos contado, y hoy lo cuenta algún periódico, que Malena Contestila, que fuese representante de Vox, ex representante de Vox, se habría ofrecido, pero que ya le han dicho que no. Pero bueno, en cualquier caso, no sé si en este punto Aguado suma mucho a esa candidatura de
Ciudadanos, que muchos dan ya por muerta y desde luego le sitúan fuera de la Asamblea de Madrid, aunque he de decir que la encuesta que publicaba precisamente La Razón hace tan solo unos días sí que le daba esa representación parlamentaria y además daba a entender que podía ser fundamental, ¿no?, esa representación de Ciudadanos para la formación de gobierno. Pero tú fíjate, yo he sido votante de Ciudadanos en la época de Rivera y cuando Isabel era Inés era Inesina de Aragón, sacando la bandera y tal. Ayer me enteré de que Rivera casi la tuvo que arrastrar para que sacara la bandera. Ahora, una vez tenía el guión, lo hacía maravillosamente y a Torra se le comían los 7 males, o sea, se ponía enfermo. Pero si yo hubiera sido o estuviera pensando en ser votante de Ciudadanos, sabría lo que estoy votando. Porque esta es la cuestión fundamental. En ese sentido, hoy en el diario El Mundo hacen un reportaje en los barrios y distritos madrileños donde Ciudadanos arrasó. Son todos los PAUs del norte de Madrid, Monte Carmelo, Las Tablas y San Chinarro, en donde hacen un despliegue de testimonios, recogiendo testimonios en todos estos barrios de exvotantes de Ciudadanos. Y digo exvotantes porque todos ellos aseguran que su voto estará entre Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid y en unas posibles generales a Vox. Entonces también es un dato que llama la atención, pero es curioso, ¿no?, porque es verdad que son los distritos donde Ciudadanos arrasó en Madrid en las últimas elecciones. Y son distritos populares en el sentido mejor del término, es decir, clase media, con niños, con mucho comercio, con mucha actividad, es decir, realmente del Madrid más vivo, Jóvenes, claro, es que eso es lo importante, es que el voto de Ciudadanos se diluya en esa clase media joven que va a tener hijos, que está construyendo su futuro y vaya a Vox. Es que en muchos casos irá a Vox, porque al fin y al cabo son partidos instrumentales. Es que por mucho que intenten convertirlo en ideología, es verdad que hay un componente ideológico, pero no tan grande como la gente piensa, porque el conservadurismo, como sabe usted, no tiene un componente ideológico puro, sobre todo el conservadurismo clásico, el británico. Bueno, es una manera de ver las cosas y de actuar frente a la realidad. Ciudadanos se va a diluir porque es que es imposible que la gente, porque la presión social que van a sentir todos sus miembros a partir de este momento es tan dura. Es decir, que te miren como una esperanza, que te miren como un traidor, como alguien que ha traicionado el sueño, además de muchos de los que estaban con él, de esa gente joven que había comprado una casa en una zona nueva de Madrid, que estaban construyendo un nuevo Madrid, una nueva sociedad. Por ahí iba, y lo es. Y claro, es decir, eso, haberles defraudado es imposible. O sea, a lo mejor sabe usted que a mí Inés Arrimadas nunca me cayó bien, porque conocía a la gente y lo advertí aquí en alguna ocasión, pero entiendo que su encanto era enorme. Pero las que la gente a mí me decían que era una intrigante en Barcelona con muchísimo peligro, pues parece ser que tenían razón en ese momento. Yo creo que ha perdido la ocasión de salir de la política con cierta dignidad. O sea, fíjate, ayer nos contaba Toni Cantó que él las últimas veces que estuvo paseando, digamos, por Madrid, porque es que por Madrid Madrid está vivo, se puede pasear. Claro. Hay que decir que es una de las pocas ciudades europeas donde se puede hacer. Que es que si iba con Aguado era un problema, porque le decían, muy bien, Toni, traidor. Claro. Pero así, aparte, como la gente en Madrid es como es, o sea, aquí no esto es como las ventas, el Bernabéu por o eso el le Metropolitano. Aquí no hay trampa ni cartón, o ganas o pierdes, no hay más. Ciudadanos está en caída libre, ¿no? La encuesta del otro día lo que refleja es el retroceso que se va produciendo, ¿no? El encuestador mío, Lorente, me dijo, dice, yo no pone cocina como ponen otros, ¿no? Dice, pero desde el lunes al sábado, que es el día que hablo con él, ya Ciudadanos había caído del 7 al 6, ¿no? Había perdido un punto, que es mucho en una semana, es un retroceso enormemente importante. Y lo mismo pasa con el caso de Podemos. Los dos partidos están
yo creo que ya han superado. El efecto Iglesias, vamos a ver qué es lo que produce en ese espectro. Pero todos los que estamos en esta mesa vivimos la caída de UCD. Vamos, es decir, en el año 82, como UCD se descompone. Es decir, un partido en el momento de empezar la descomposición es un proceso muy difícil de parar. Y Ciudadanos mira que valía UCD. Sí. Y además hizo una cosa, por no entender los cambios, pasó también con UPyD, por no entender que la gente quería un cambio, no se unió en las elecciones Alianza Popular y se perdieron 2 millones de votos. Sí, porque aquello fue tirar 2 millones de votos con la falta que hubieran hecho contra Felipe González. Pero cuidado, Federico, ahí hay una cuestión y además más llamativa porque UCD, a diferencia de Ciudadanos, sí tenía organización territorial. Es decir, UCD estaba en todo el territorio, había en todos los pueblos de España, había un representante de UCD, es decir, que había un peso municipal, autonómico y en general es grande. Vamos, en Cataluña, ahora no me acuerdo si era el segundo o tercero, yo creo que era el segundo partido, ¿no? Porque todavía uno de los últimos alcaldes de UCD era el de Playa de Aro. Sí, por eso. Es decir, que ellos cuando no había en otros sitios tenían un alcalde en Gerona. Gomis fue alcalde de Montblanc, es decir, UCD tenía una gran presencia en el territorio. Ciudadanos, en cambio, se monta como un partido elitista, es decir, como el Partido Republicano Italiano o otros partidos de ese corte, donde lo fundamental es tener presencia en las grandes capitales y figuras y sobre todo fichar. Es decir, hay que fichar, si un aspecto, ya sé que soy muy malo, pero que le vamos a hacer, en plan modeliquis, ¿no? Es decir, todos tienen así un aire, salvo alguna excepción, ¿no?, de chicas y chicos jóvenes, guapos, brillantes profesionales, etcétera, etcétera, para quedar bien en el cartel. Es decir, en broma, no había feos, ¿no? Es decir, todos son así, con muy buena pinta, porque es lo que gustaba a Rivera. Claro, la ruptura entre Rivera y Arrimadas es muy llamativa, porque es que Inés era la persona de máxima confianza de Rivera. Vamos, si no había, era la sucesora designada. Es más, Rivera incluso aceptó, en contra de su voluntad, que Inés, por cuestiones personales, se viniera a Madrid y rompiera la estrategia en Cataluña. Que fue la ruina. Eso se ve ahora en perspectiva y ese ha sido el final de Ciudadanos. Sí, fue el principio del fin. En el momento que ella renuncia, yo entiendo que la presión, todos hemos estado allí. Yo también, pero entonces deja la política. ¿Qué te van a contar a ti lo que has sufrido de allí? Pues fíjate, si hasta te dieron un tiro, ¿no? Es decir, imagínate cuando nos ponían a nosotros dianas por eso, en la puerta de la delegación. Efectivamente. Entonces, firmadas por Terrayura. Sí, pero no te vas a ir, claro, es que ahí la cuestión, entonces no te metas en política. Es verdad que si comparamos la clase política de ahora con respecto a la transición, es aquí todo el tiempo pasado fue mejor, en este caso sí, desgraciadamente, ojalá me equivocara. Entonces, si ves los currículums, la gente, las edades, las experiencias, y ahora es todo mucho más evanescente. Entonces, Ciudadanos, por más que se empeñe ahora, Arrimadas y su equipo lo tienen mal. Bueno, oye, lo de Aguado es que tampoco Inés Arrimadas, lo que llamamos en la portada de La Razón, tiene fuerza para impedir que sea Aguado. Es que Aguado, ¿tú me vas a apartar? ¿Tú? Claro, es que no tiene... Eso es verdad, es verdad, pero al mismo tiempo hay que recordar, es que yo me acuerdo perfectamente, Rivera estaba tan convencido de que Aguado era un problema gravísimo que lo quiso cambiar por Miguel Gutiérrez. Yo recuerdo cuando esa operación estuvo a punto y no sé qué pasó. La verdad es que nunca lo entendimos muy bien, salieron unas cosas, que se había estado en una empresa de seguridad, que si patatín, la verdad es que no quedó nada claro. El caso es que Aguado se quedó, y se quedó para mal, porque es que mira que lo ha hecho mal en esta crisis. En fin. Ahí el problema gordo ha estado que nunca se han entendido ellos dos, ¿no? Entonces, mientras que Aguado cristaliza en Adoquín. Pero fíjate, en Castilla y León, que todos creíamos que Igea y Mañueco iba a ser complicado, en cambio ha sido una relación, se han repartido papeles, es decir, Mañueco, yo tengo una excelente opinión de él, ¿no? Ha sabido contemporizar. Mira, eres el único en Castilla la Vieja y León. Vamos a ver qué pasa en la moción de censura de Castilla y León, Federico, porque se debatirá a partir del próximo día 22. Hoy a las 10 en punto la votan en Murcia, después del espectáculo que ayer se pudo ver en las Cortes de Murcia. La verdad es que las intervenciones de algunos de los representantes fueron más que lamentables.
lamentable. Y mientras tanto, justo mientras esto sucedía, en Sevilla estaba Abascal dando su rueda de prensa, meeting, improvisada o preparada, no sabría qué decir, con un montón de gente a su alrededor, y pedía a Moreno Bonilla que convocase elecciones. Bueno, hay que decir que la policía actuando al modo soviético. Sí, como hacen siempre con Vox. Como siempre, muy difícil de encontrar en los periódicos la información relativa al líder de Vox. Es realmente complicado que se hagan hueco en los medios. Hay como una especie de cordón sanitario a la formación de Abascal generalizada, pero lo cierto es que ellos están reclamando la convocatoria de elecciones en esas comunidades donde, han sido fundamentales para la formación de gobiernos, primero en Murcia y luego en Andalucía. Yo con los últimos que he hablado, ahora, empiezan a ver que a lo mejor es verdad que Ciudadanos no existe. Porque el problema de las elecciones no es una cuestión de oportunidad y tal, que eso es muy típico de la derecha. Que con tal de no actuar, no va a pasar nada, tampoco iba a pasar nada en Murcia, lo habíamos publicado 2 días antes que iba a pasar. No se atreverán, igual como lo de Mariano, no se atreverán hasta que se atrevan, claro. Pero la historia de fondo dice, vamos a ver, existe un acuerdo de gobierno que es el de PP y Ciudadanos, 2 partidos. Existen esos partidos. Y esa es la cuestión de fondo. Si existen, se puede discutir. Me parecerá mejor o peor, pero tiene una lógica. Pero cuando no existen, es decir, cuando estamos viendo que han dejado de existir, no es que sea bueno o malo, es un hecho. Tú tienes que acudir a la fuente de legitimidad popular. No, evidentemente, y además ahí tienes casi un imperativo moral en este caso, ¿no? Y casi material, porque vas a ganar. Pero si convocas ahora vas a ganar. Claro, no, pero además lo más probable es que ganes, pero sucede lo mismo que cuando la historia de Tamayo y Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre podría haber sido habría asumido la presidencia en el mes de mayo, cuando se produjo la deserción de Tamayo, por culpa, entre otros, del difunto Rubalcaba, porque los humilló absolutamente, y sin embargo convocó elecciones. Yo recuerdo, porque entonces tuve una zaragata con el ABC, porque había un sector que era de Rato, y Rato, el sector ese, que tenía mucho poder entonces en ABC con vosotros habéis estado. Sí. ABC necesitas una brújula para orientarte entre las distintas glaciaciones y tal, de directores y tal. Es una cosa difícil de entender. Pero yo tuve una zaragata en la COPE monumental, porque la tesis de ellos es que la gente luego se olvida. No, la gente no se olvida. Y además Esperanza hizo muy bien. Había perdido, conste, pero no había otra manera. Y cuando ganó, ya se quedó 10 años. Claro. Porque ahí es donde gana la legitimidad y ahí es donde empieza el modelo de Esperanza Aguirre para la comunidad. Por eso digo, una mayoría modelo absoluta sale adelante. Claro, ese modelo en el que Ayuso encaja perfectamente, incluso mejor, porque Esperanza, por decirlo de alguna manera, está demasiado cuajada, es decir, le puedes tener aprecio, cariño personal, pero en fin, es una persona que no es achuchable como Ayuso, ¿no? Ayuso tienes ganas de adoptarla, quedar con ella, y pero eso es muy se deja besarla. Bueno, pero no tiene... Sí. Ayuso yo la conozco desde que era joven, ¿no? Y sigue siendo muy joven. Y no hay trampa ni cartón, es tal cual. Y tiene una cosa muy buena, y es que como la han menospreciado siempre, es decir, este es un país donde hay mucho machismo en la izquierda, es una cosa bastante llamativa, ellos van de feministas, pero claro, yo cuando escuchaba la chorrada aquella, ¿no? De lo de Pecas, ¿sabes? De que era la community manager, ¿no? Yo te voy a desvelar un secreto, yo si hubiera podido la hubiera fichado para La Razón en su momento, para llevarle el internet de La Razón, porque es una persona buenísima, muy brillante, periodista, es decir, trabajadora, y luego es una persona que no tiene más ambición que los ideales, cosa que es bastante difícil de encontrar, desgraciadamente, muchas veces en política. La gente sí tiene ideales, pero sobre todo tiene el ideal de ser ministro, de ser consejero, de ser alcalde, etcétera. Y a fuerza de menospreciarles, la han convertido en una lideresa. A mí no me gusta mucho la palabra lideresa, siempre es lo que se decía de Esperanza, ¿no? Pero la han convertido en una líder nacional de una potencia espectacular, y se los va a comer con patatas, y yo tengo ganas de ver los duelos con Iglesias, que además nacieron el mismo día, el mismo año. Va a ser muy divertido. Es que las elecciones de Madrid, no sé
Sí, estaréis de acuerdo, pero tienen una dimensión nacional absoluta. Claro, sobre todo ahora. En este momento, evidentemente, porque ahí es donde Ciudadanos va a desaparecer del todo. Claro, y se convertirá una vez más que eso de que el centro es absolutamente necesario para formar un gobierno no es cierto. No es cierto. Con Esperanza no hubo centro. Hubo victoria. Más polarizado que estaba entonces y sacó una mayoría absoluta. Pero varias veces. Sí. Varias veces. Espectacular. ¿Por qué ahora no lo va a sacar? O sea, ahora van a ir Ayuso? Es que puede sacarlo perfectamente. Yo creo que la clave va a ser que tenga técnicamente, la clave, para mí, la clave es que realmente Vox entre en esas zonas de voto popular donde no había entrado tradicionalmente el partido. En el sur de Madrid es lo esencial. Es verdad y es verdad que en Cataluña ha entrado. O sea, Vox ha entrado. Y aquí yo que por razones familiares estoy muy ligado a Usera, que es un barrio popular clásico. Es decir, yo vi que las cosas estaban cambiando mucho cuando en Usera empezaron a desaparecer tantas banderas españolas en las ventanas, porque allí balcones hay pocos, o en las terracitas, como, no como en el barrio de Salamanca, pero muchas para lo que era. Ahí entonces digo, esto ya está cambiando todo. Y luego esa gente a la que esta crisis le va a dejar sin nada, con las vergüenzas al aire y, las vergüenzas, sí. Ahora necesitan un poco de gente que se preocupe de ellos, simplemente que vea que los problemas que tiene, que no mire desde una atalaya teórica o ideológica lo que está ocurriendo. Es decir, que estos progres de Casa Rica hablen de racismo, es decir, ellos no conocen otro problema que la inmigración, de que si la criada se pone cofia o no. No, si la pones en la seguridad social. Una de las cosas que demuestra la decadencia política de España es la decadencia del periodismo político. Que reciban a Yolanda Díaz como alguien interesante porque dicen que es simpática, una tía petarda, que es una comunista recalcitrante y además separatista gallega, y que quiere cargarse la reforma laboral en un momento en que España ha pasado de 3 millones de parados a casi 7 reales, o sea que ese es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Paro, y que ahora quiere cargarse la reforma laboral, se ha cargado la seguridad social de las empleadas domésticas y de todas las que cuidan a los mayores. Porque claro, al obligar a una reglamentación más estricta, lo que han pasado es a la economía negra o a trabajar menos horas y cobrar menos. Bueno, le da exactamente igual. A ella le da igual, ella es comunista. Esto es lo que la gente no acaba de entender. Pero si el problema no es que sea simpático o antipático Iglesias, el problema es que es comunista. Ahí la cuestión interesante de estas elecciones, ¿no? Es el primero Madrid, lógicamente, y entonces como están con esto de la batalla de Madrid, no pasarán. El otro día, ayer, un dirigente socialista muy importante me dice, estos imbéciles nos han dado cuenta que sí pasaron, ¿no? Es decir, que si quieren estar haciendo el chorras con la guerra civil, la tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Es que son tan ignorantes que ni se acuerdan de eso, de que sí pasaron, ¿no? Ya hemos pasado. Claro, ahí estaba Celia Gámez. Y ahí está la estrategia de ellos, ¿no? Es estigmatizar a lo bestia, ¿no? A Ayuso, y luego, pues lógicamente a Vox y a Rocío Monasterio. Entonces, claro, ahí que viene la ultraderecha, el fascismo, todas estas chorradas, dice, oiga, pero si es que ahí tiene usted los anticapitalistas, comunistas, anarquistas, antisistema, es decir, toda la hez de la política mundial, no española, mundial, la tienes ahí metida, ¿no? Con el error que cometen, y es que el centro derecha presenta dos grandes candidatas, es decir, lo cual es muy interesante, porque yo creo que va a ser difícil una mayoría absoluta de Ayuso, y creo que es malo decirlo, porque es que se excitan mucho y van a sacar hasta los muertos para que vayan a votar si pueden, ¿no? Pero sí que tienen dos candidatas que hacen una cosa muy buena, en mi opinión, y es que pueden hacer que el espectro del 50 y pico % que saca el centro derecha en Madrid lo absorban todo. Es decir, el centro derecha saca siempre 50, 52, 53, que yo recuerdo que alguna vez ha llegado a 55, ¿no? Y eso es lo que conviene
viene ahora para impedir que los comunistas lleguen al gobierno y destrocen Madrid. Si ya Sánchez consigue el objetivo, aunque no le guste Iglesias, porque ahora lo que se ha visualizado en esta crisis es que no traga Iglesias. Claro. Sí. Pues ayer, en cualquier caso, el primero que salió a criticar a Ayuso después del plan presentado de ayudas a esos sectores que se han quedado totalmente descolgados y abandonados por el gobierno fue César Zafra, Federico, el diputado de Ciudadanos, el delfín de Aguado. Fue el primero que salió a criticar. Vamos a recomendar el Colacel. ¿A quién se lo envías hoy, Federico? Hombre, a la familia de García Abril, de mi paisano, que falleció ayer, y que es ha sido un grandísimo compositor. Nuestro un hombre humilde, es verdad, un hombre humilde. Y yo he recordado esta mañana la anécdota que tuvimos. Nos dieron la Cruz de San Jorge, que da Teruel, que es la única condecoración que tengo, junto a la que me dieron los de Dignidad y Justicia, y la del que llevaré siempre. De Madrid, bueno, tengo también, tengo alguna más, pero eso, lo de Teruel tenía interés porque el PSOE quiso que no me la dieran después de haberme la dado. Y entonces, movido seguramente, claro, por Manolo Pizarro, nos lo daban ese año a Antón García Abril, a Manolo Pizarro y a mí. Y entonces dijeron que o me crucificaban, como se dice popularmente allí, a mí, o ellos se negaban a crucificarse. Y entonces, claro, ahí se planteó un problema, y es que cómo das las cruces si resulta que los crucificados no acuden. O sea, el Gólgota quedaba, la verdad, prácticamente vacío. Total, que al final, y el del presidente de la Diputación de Teruel, que era el responsable técnico, al final dijo, no, vamos a ver, o sea, que el PSOE no quiere a Federico, pues que no lo lea. Y además lo publicó así el diario de Teruel. Se pusieron como panteras, pero al final es lo que pasó. Y el día en que nos crucificaban, hacía un frío en Teruel. Ya que en Teruel siempre hace frío. Pero ese día, por alguna razón, no sé, habrían comprado el tiempo los del PSOE o tal, hacía un frío horroroso. Y nos reímos, pero era una risa, la risa ya de los muertos de frío, allí en una iglesia románica en Teruel. Y tengo un recuerdo tan bueno de García Abril, que tenía todos los premios, no se hacía el importante ni el interesante de nada. Que eso es tan raro encontrar. Estamos escuchando por debajo, Federico, la sintonía del Hombre y la Tierra. Oh, buenísima. Fabulosa, buenísima. Fantástica. Y Anillos de Oro, que era otra sintonía. Bueno, y Los Santos Inocentes también, claro. En fin, un montón. Vamos a recomendar, les pues enviamos para entonces a la familia, por sí. lo menos como recuerdo, para el gran paisano Antón García Abril. Vamos a conocer más cualidades de Colacel con Lucía Prieto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, siempre hablamos de la salud como una de nuestras riquezas más valiosas y mantenerla, o mejor dicho, casi que mejorarla, está al alcance de todos, sobre todo con Mundo Natural. ¿Por qué nos cuidan tanto y también desde Mundo Natural? ¿Cuál es su secreto? La tecnología. La tecnología más puntera que hace que sus suplementos sean los más eficientes y efectivos, por ejemplo, para combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antios. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunte a su farmacéutico dietista, llame al 91-446-0000 o si lo prefiere tecle www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, Elia, vamos a ver, ¿qué le recetamos a la gente? Ojo, que viene la Semana Santa, que vienen las torrijas. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! El otro día merqué, como dicen en Zaragoza, merqué unas torrijas en Supercor. Federico, hoy estamos haciendo cata de torrijas que nos ha traído Tomás aquí a la redacción. No, madre mía. ¿Ves? Eso es la cultura popular. Claro. Es la cultura popular en España. Sí. El romancero, la torrija y el arroz con leche. ¿Tú eres de torrija de leche o de vino? Porque eso es también de leche. Yo soy absolutamente abstemio y además de leche con un poco de leche condensada. Oh, eso ya es... ¡Qué rico! Ojo, pero eso es que yo por asegurar, ¿sabes? mejor que sobre... Pues mira, al supermercado nos vamos, Federico, porque son buenos precios todos los días.
ofertas increíbles y hasta el 24 de marzo un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de la gama marca El Corte Inglés y también la nueva gama El Corte Inglés Selection, que tenemos fabricantes exclusivos con certificaciones de origen exigentes y así vamos a poder cuidar más nuestra alimentación y sobre todo que sea más variada. Todo un mundo de servicios y ya sabes que tienes Hipercor y el supermercado del Corte Inglés con la app también, que tienes muchísimos servicios para hacer tu compra diaria mucho más fácil. Y vamos ya a por las torrijas, que las quieres hacer en casa, preparadas, también las tenemos. No, es una cosa fantástica y están en bolsas de 2 y de 4. Ah, bueno, mira. Eso es lo más difícil de resistir. Claro, por supuesto, hay que ir a la de 4. Yo reconozco que pude escasos, resistir ese día. Quizás hoy, no sé, ya no podría. Bueno, vamos a pensarlo, hacemos una pausa, Federico. Es La Mañana de Federico. Bueno, vamos a ver, Rosana, ¿qué es lo que a ti te...? Pues antes estábamos hablando, Federico, hoy Jorge Bustos en el diario El Mundo, en su columna Comunismo, Libertad y Psiquiatría, viene a decir que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Él considera que sin Iglesias, Rufián y Otegi ya no tienen motivos para seguir convalidando los decretos de Sánchez y que las elecciones generales están más cerca de lo que muchos piensan. Yo creo que están bastante más lejos de lo que piensan los columnistas. Yo también pienso lo mismo. Sí, porque además hay una cosa que hay un error de planteamiento. Iglesias, que es parte de su fracaso, porque él no ha pegado palo al agua. Cuando hablas con los ministros te dicen que, del Consejo de Ministros, silencio absoluto, no hacía nada. Comisión de Secretarios de Estado, los suyos, como no tienen ni idea, no se enteraban. 2 de los subsecretarios de Podemos son informáticos, no porque sea malo ser informático, todo lo contrario, pero para ser subsecretario lo bueno es ser abogado del Estado, interventor, TAC, es decir, para conocer la estructura de la administración. Es decir, que eran todos muy, muy, muy verdes, ¿no? Y lo que se dedicaban en el gobierno era, entre comillas, lo digo irónicamente, a pispar papeles de los otros para venderlos, ¿no? Tenía montado en la vicepresidencia una maquinaria espectacular, ¿no?, de comunicación para trasladar papeles, documentos, filtrarlos a los medios de comunicación afines, pero como cada vez se iba quedando con menos medios de comunicación afines porque los iba machacando, por tanto la situación era paradójica. Y luego la otra pata que quería Iglesias, que le ha salido mal, era yo soy el interlocutor, el puente entre el independentismo catalán, los golfos bilduetarras vascos, toda esa hez, ¿no?, que decía antes de que apoya al gobierno de Sánchez, desgraciadamente, porque yo no querría que el gobierno de España estuviera apoyado por todo este tipo de gente. Pero ¿qué ocurre? Que los rufián de turno, los Junqueras, dicen, pero estás de broma, yo me represento a mí mismo, yo no necesito tener un interlocutor llamado Pablo Iglesias. Y como les Sánchez venía bien para disimular la parte racista, la parte rapaz. Yo creo que les venía bien, y oye, no hay que olvidar que el entramado de la moción de censura en buena parte es suyo. Bueno, eso yo creo que es del PSOE, básicamente. Sí, es del PSOE, básicamente, pero... De Lampa, de Garzón y otros... Por cierto, Garzón, abogado de Plus Ultra. Sí, no, por supuesto. Bueno, lo de Plus Ultra es un escándalo. Es un escándalo. Otra de la banda de Garzón, Villarejo y Delgado. Otra, O sea, 53 millones cuando no hay dinero. Fíjate, la Comunidad de Madrid empieza ayer con ayudas desde 3.000 euros hasta 200.000, el caso de empresas grandes. Estos tíos de una tacada, 53 millones, y encima hoy se publica que no son 4, es un avión chatarra. Es un avión chatarra, Federico, lo publica Voz Populi. En el mes de febrero no hay constancia de que se produjese ningún vuelo de esta aeronave, ya hablamos en el singular. En el mes de enero un vuelo, y algunas informaciones apuntan a que estas naves, cuando estaban haciendo sus servicios, sobre todo esos vuelos Caracas-Venezuela, son las que repatriaron a españoles que se quedaron encerrados en Caracas durante el primer encierro drástico de Maduro en la primera oleada de la pandemia, y que previo pago de la cantidad exigida pudieron regresar a España a bordo de estos aviones, de estos 4 aviones que ahora es uno. Bueno, es que tienen uno en propiedad. Pagando la repatriación ilegal de los bolichicos. Uh-huh. Y eso lo paga ahora el contribuyente español.
Pues todos los bolichicos, perdón, es de las cosas más repugnantes y más vomitivas que hemos asistido. Es decir, que estemos aceptando estos hijos de la dictadura venezolana porque traen pasta aquí, vamos, y en Madrid se ha llenado, te los encuentras en restaurantes, antiguos gerifaltes, ¿no? En un restaurante decía, no, había sido viceministro, me parece que era el cargo, ¿no? Otros que se enriquecieron con Chávez y Maduro de forma ilícita. Hombre, si alguien se ha enriquecido de forma ilícita, ya no tengo nada que decir, como es normal, ¿no? El hecho de ser venezolano, todo lo contrario, es un motivo de orgullo y de afecto hacia ellos. Pero es que han robado, las cifras son tan espectaculares de lo que han robado. Bueno, yo lo cuento en Venezuela. En Memoria del Comunismo, que además hubo un informe muy minucioso en ABC. Son trillonarios. Sí. Trillonarios. No, o sea, presumen, mira que en la Facebook, historia del comunismo se ha robado. Como no se lo sabe el PP, no le dieron ayer pal pelo como le tenían que haber dado al petardo de analfabeto de Pablo Iglesias. Pero han robado lo que está escrito y lo que no está escrito. En el libro de Memoria del Comunismo cuento todo lo que robaron de España y de los pobres, que hasta Lister decía, pero hombre, ¿cómo les hemos quitado lo que tenían en su casa, que eran las joyas de su boda, de su bautizo, y se la hemos robado? Claro, se la robaron para llevársela ellos, porque nunca ha habido más ladrones que Negrín. Pero lo hacen siempre, Federico. Siempre. Tú que eres experto y lo cuentas muy bien, y en la Revolución Rusa es el mayor latrocinio probablemente sistemático de la historia, es decir, porque robaron en todas las iglesias todo el oro, todas las joyas, lo hicieron lingotes, luego se lo llevaron a Suiza, por supuesto los palacios, las casas, la burguesía, es decir, es un robo sistemático de todo un país, y a eso se añade que no pagaron la deuda pública, ¿no? Es una cosa tan impresionante, ¿sabes?, lo que hicieron, y lo hacen siempre, y aquí si pudieran, por supuesto, robaron el Banco de España, todo lo que pudieron. Luego siempre aparecen historiadores así sectarios y fanáticos como Viñas y otros así mediocres que se dedican a justificarlo. Bueno, yo cuento además que la verdad es que me enteré cuando lo estaba estudiando, como pasa siempre, que la inspiración te pille trabajando. Bueno, de cómo habían robado el Gabinete Numismático Nacional, que era el más importante del mundo. Tenía una colección de monedas cartaginesas absolutamente incomparables, entre otras cosas porque la historia de España es incomparable. Bueno, como don Indalecio Prieto, lo que quería era cobrar, cogió todas las monedas de oro que venían desde Aníbal y desde Julio César, las fundió para hacer lingotes y venderlo en Estados Unidos, así no había trazas. Sí, eso es. Se fundió toda la colección, que eran 2000 años de historia de España en oro y plata. Hubo toda una... esta es la izquierda. No, incluso en muchas iglesias hubo toda una estructura en paralelo de todo. Para anticuarios, etcétera, para robar y trasladarlo fuera de España. Bueno, y fue impresionante, ¿no? En Rusia se vendió todo, incluso las colecciones de arte más importantes, acuérdate. Sí, salió arte de los museos y sigue saliendo. Sí, los iconos es espectacular. Problema. Bueno, los iconos era por cientos. Sí, y hay obras absolutamente maravillosas, ¿no? No, por eso al final el comunismo... Lo que pasa es que el comunismo tiene eso, lo de los compañeros de viaje, que ha conseguido dulcificarlos y dar la imagen de que son gente, los Simone de Beauvoir y ese tipo de gente, Sartre, etcétera, ¿no?, que contraponían a gente como Albert Camus y otros, ¿no? Chaplin. Exacto, ¿no? Quedaba muy bien todos. Ser periodista y comunista, artista y comunista, escritor y comunista, es decir, ser comunista... Que ganabas dinero, igual que ahora. Sí, no, por eso. Exactamente igual. Es que Billy Meisenberg es un genio, Federico. Sí, pero es que Meisenberg, claro. Mira, el otro día, por cierto, que no se me olvide, antes has citado, ha salido ahora un libro sobre Azaña. Hombre, Azaña me lo sé todo porque la única, durante casi 40 años, la única antología de Azaña que hay es la que hice yo a principios de los 80. Y que no la ha leído nadie lo prueba la lista de ventas que pasa al editorial periódicamente. Se habían vendido en 30 años 6.000 ejemplares de los 2 tomos, de discursos y de ensayos. Y creo que todos se vendieron en el primer año, o sea que no lo ha leído nadie ni falta.
Y sale ahora, creo que se llama Aurora Ejido, una señora diciendo que Azaña quiso edificar una democracia. Vamos a ver, Azaña jamás quiso hacer una democracia. Azaña quería hacer lo mismo que Prieto, una cosa masónica, por supuesto solo para republicanos, donde no cupiera nadie que no fuera de su cuerda, al modo sectario masónico de la propia Francia. Pero ¿cómo que Azaña quiso? Si Azaña hubiera querido, la hubiera tenido. Ya estaba la República. O sea, es que es una mentira detrás de otra. Este es como la banda de Viñas y toda esta gente. Claro. Pero usted ¿qué nos quiere contar? O sea, que eran como decía alguno, eran liberales reprimidos, como en tiempos de Franco, que eran liberales pero reprimidos. O sea, ellos querían ser liberales, pero como el abuelo de Iglesias, pues estaban un poco reprimidos, no podían ser todos los liberales que en el fondo eran. Váyase ustedes a escaparrar, a venderle la mula ciega al que no vea. O sea, pero qué mamarrachos. Y como la derecha es idiota y no se entera de nada, no estudia nada. O sea, yo recuerdo que estuvo en la presentación del libro de Memoria del Comunismo, estuvo Pablo Casado. Si ayer, cuando se pone a chulear Pavleni, se acuerda de cuando estuvo allí, y además lo contamos, y estaba Albiac y otros que venimos de donde venimos, y nos lo sabemos, porque una época en que la izquierda leía. Bueno, no tenías que estudiar. Le mete una panadera, le mete un palo, que es que lo deja tieso, y sale chuleando este semianalfabeto, porque es semianalfabeto, porque le dejan chulear. Claro, hombre, es que el hecho de que un comunista, ya por ejemplo, como el Rejonable de Salud Mental, es un... dice, sí, claro, hombre, sí. Claro, sí. sí. Cuando te dicen al hospital, en Rusia tenía un significado muy claro. Claro. Es decir, es que se olvidan de que los psiquiátricos formaban parte del Gulag. Bueno, de todas formas, lo que sucedió ayer en el Congreso, cuando sale Íñigo Errejón hablando de la salud mental, cuando el diputado del Partido Popular de forma desafortunada le dice vete al médico, bueno, es que son los mismos, Errejón, su grupo y Podemos, que hasta hace 5 segundos estaban llamando loca a Isabel Díaz Ayuso. Loca, en fin, es que claro, aquí, se lo siguen llamando. La que se lió ayer y en los medios hoy, Federico, y en las redes sociales contra el diputado del Partido Popular, que sin venir al caso, no, pues le dice vete al médico. Además, sobre todo no venía a cuento, fue una estupidez. Claro, fue una tontería, pero vamos a ver. Al lado de lo que están haciendo, aparte que lo que habría que haberle dicho es usted como comunista es el que está provocando las depresiones con el paro. Usted y Yolanda Díaz. O sea, la gente en España se deprime porque no tiene trabajo, como en todas partes. Son ustedes los que crean eso. Y además lo hacen aposta, para que la gente dependa del Estado. Claro. Pero que vayan al médico, anda ya, es que de verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa, Federico, y enseguida regresamos, que tenemos que escuchar a los oyentes que están llamando. Y por cierto, ayer la cantidad de gente que llamó de Valencia, ese sentimiento de orfandad escuchando a Toni Cantó, la verdad es que da mucha pena lo que está sucediendo con Ciudadanos, pero especialmente en lugares donde se sienten realmente, abandonados. Es que lo están, sí. Están abandonados, es así. Sí. Lucha contra la verdad, pero durante mucho tiempo ha luchado contra ese problema de pelo. Anda, que si yo cuento algún día lo que yo he tenido que aguantar por recomendar Nuguel Anzulé a Aguado, Federico. Cuéntalo, porque dentro de poco desaparecerá a lo mejor de la política y no tienes ocasión. Sí. Hay que aprovechar. Me lo reservaré para ese momento. Pero bueno, aquí es que, o sea, si recomendamos Nuguela es porque queremos bien, ¿verdad?, a las personas y que luzcan mejor y que tengan mejor imagen, y Nuguel Anzulé es la solución, es un clásico. Aquí lo utilizamos todos y así tenemos las melenas que tenemos. Además, fíjate, tenemos aparte las ampollas anticaída para esas zonas delicadas, que también le vendría muy bien, y Martin, que es ese complemento alimenticio que acompaña ese tratamiento global. Puede hacerse una torrija de Martins. Sí, hombre, para que se le sujete el kikiriki ese que se pone en plan. Sí, se ha hecho. No des ideas. Tira mucho de laca y eso castiga mucho. Mucho. Lácar. En Madrid decimos lácar. Sí. Eso me parece fantástico. O sea, la manera en que evolucionan algunas palabras, que es un misterio. ¿Por qué
y es exclusivamente por la música. Sí. O sea, no hay ninguna razón semántica, es por cómo suenan. Sí, y eso es, pues eso, por ejemplo, cuando te dicen, lo vi de venir. Dice, bueno, pero ¿por qué no dicen lo vi venir, que es más sencillo? Porque se conserva y porque lo vi de venir te hace pensar que es de lejos. Sí. Claro, y por eso dice, pues tiene su lógica interna, claro. Esto pero eso no ya son los entienden pueblos, Federico. Los analfabetos de Podemos no lo entienden, claro, pero sucede así. Bueno, pues nos vamos a ir a un barrio madrileño también, a la Alameda de Osuna. Fíjate tú, menudo barrio con, vamos, un clásico también, a la farmacia de Regina Amparo, que está en la calle Catamarán número 2. Allí tienen, todos los productos de Nouguel Anzulé. Pues eso es estupendo. Oye, sí. Yo no sé si tenemos... Es que como es tan creativo nuestro... el que nos lleva el negocio, que es un negociado de verdad bien difícil de llevar, de las llamadas de los oyentes, nuestro Rubén. Pero ayer estuve repasando, porque a mí también me chocó mucho la entrevista, aparte que me encantó que se quede con nosotros para las tertulias en todo lo que va a ser esta, que va a ser además apasionante la campaña electoral. La pena que tenía la gente, o sea, por Toni Cantó, porque se fuera de la política. Mira que la gente está diciendo siempre que se vayan los políticos, pero cuando se van los buenos, sí, la gente de ninguna manera quiere que se vayan. En YouTube, el canal nuestro, bueno, o sea, no se le ocurra irse, no tiene derecho. O sea, la gente realmente angustiada, porque bueno, claro, es el problema lingüístico lo está sufriendo muchas familias. Pero Federico, cuando la gente dice no tiene derecho, en parte también los ciudadanos y los votantes tienen razón. Es que yo le he votado a usted para que esté ahí, para que me represente. Es verdad que el partido ha desaparecido. Y cuando los diputados y los senadores se van al grupo mixto, muchos de ellos realmente actúan con ese sentir, ¿no? De un sentimiento de alguna manera de obligación contraída con el ciudadano que le ha votado para poder seguir haciendo un trabajo. Tú hablabas el otro día, Federico, con Adrián Vázquez, el eurodiputado de Ciudadanos, que lamentaba profundamente en redes el mismo día que conocíamos la presentación de la moción de censura. Le entrevistabas tú. Y él lo reconocía públicamente. No entiendo absolutamente nada. Estamos hablando de una persona, de un político que lleva trabajando 10 años en el Parlamento Europeo a base con la máxima capacitación, que además ha hecho un trabajo extraordinario para poner a Cocomocho contra las cuerdas. Y claro, esa gente que es la gente que es la segunda generación, digamos, es para una promoción, pues ¿qué va a hacer este hombre? O sea, no hay tanta gente buena en la política, hay mucho matado. Hay gente que está en la política pues porque así pinta la mona y vive bien, pero hace falta gente que sepa. Y cuando ves esta gente, que es muy probable que se deprima y se vaya a su casa. Ha pasado otras veces ya, pasó con UPyD, ¿no? Que había gente valiosa, que llegó un momento, pero fíjate cómo una gran golfada política, porque era una golfada promovida por Inés Arrimadas y los suyos en Murcia, es decir, digo golfada en el sentido político porque era pues mentir a los ciudadanos, inventarse unas excusas para poder asaltar un bastión que gobernaban sin ningún problema. Oye, porque si hay algún problema tenían mecanismos para haberlo... Pero si es que encima es de los pocos sitios donde han dimitido los acusados. Efectivamente, ¿no? Y donde además al final de los seis diputados de Ciudadanos, 4 se han ido con el PP. Es decir, cuando les dicen tránsfugas, digo, hombre, a lo mejor la tránsfuga es Inés Arrimadas y los que le rodeaban, que iban contra los principios y contra lo que es un pacto firmado. Insisto, si me dijeras, es que en Murcia hay un follón enorme, yo lo he dicho estos días, digo, oye, ni las grandes medios de comunicación como esta casa, como La Razón, El País, El Mundo, es decir, nadie había dado nada, ninguna situación especial en Murcia. Bueno, sí hubo lo de la vacunación, pero en toda España, porque siempre hay golfos o gente que se equivoca, unos de buena intención, con mala intención, que se vacunan, pero de ahí a provocar la caída de un gobierno, porque era una operación de golfería montada entre ciudadanos y gente del PSOE para cambiar la voluntad de los votantes de centro-derecha. Pues todo eso ha provocado el fin de Ciudadanos. Fíjate lo que es una actuación incorrecta. Pero es que, primero, lo de las vacunaciones, el vacunagate del que habla Arrimadas, bueno, sí, hubo eso, pero lo pagaron los que... Bueno, dimitió la consejera. Dimitió la consejera y bastante
bastante más gente, ¿eh? Y en los nombres que ellos también... Es que no se nos dan los nombres de los que lo han hecho. Sí se les dieron. Lo que pasa es que en privado, porque no puedes, por la ley de protección de datos, no se podía. Es que no acudieron a leerlos. Claro, ese es el problema. Privado, ese es el problema. No acudieron, pues es todo mentira, hombre. Pero si están pactando con el PSOE, que no sabremos nunca cuántos están vacunados, porque, por ejemplo, Illa, siendo ministro de Sanidad, se negó a hacerse la PCR. 2 veces se negó. Pero al margen de eso, es claro, que es lo que hemos hablado alguna vez, Federico, es que cuando un barco se hunde, las ratas no abandonan el barco, se apoderan de él. Exacto, exactamente. Es así. Sí. Por cierto, un dato. ¿Sabéis en las últimas 24 horas cuántas vacunas se han inoculado en la Comunidad de Valencia? Dos vacunas. Estupendo. Se ha paralizado, para la novia. Completamente el proceso de vacunación en Valencia porque no hay vacunas. Así está Valencia, pero así están otras comunidades autónomas también. Hoy es cuando las autoridades europeas, Federico, tienen que decidir qué es lo que sucede con AstraZeneca, con la vacuna de AstraZeneca después de la investigación que se ha realizado a las personas. La investigación que se ha realizado ha arrojado el resultado previsible. Mira, por una vez voy a darle la razón a Arcadi. No han dado ni un solo dato científico, pero ni uno que avale que eso no funciona, que lo de AstraZeneca no funciona. Ninguno. O sea, ha sido pura superchería política. Es una cosa con la necesidad que hay de vacunar a la gente, con la necesidad que tiene la economía española de vacunar poco, mucho o tal. Dice, es que solo afecta el 40%. Bendito sea Dios, ahora mismo. Firmaba yo el 40%. Es el gran fracaso europeo. Si os fijáis, total. El proceso de vacunación ha demostrado una vez más que Europa es muy grande, pero a la vez muy pequeña. Es muy pequeña porque no tiene capacidad de coordinarse, es lenta, burocrática. Yo no soy euroescéptico, si lo fuera, sabéis que no me corto un pelo y lo digo. ¿Y qué ocurre aquí? Que el gobierno está tranquilo por una razón, y es que efectivamente dentro de un mes y medio, 2, habrá unos ritmos de vacunas que van a ir llegando y tal. Y la gente se olvida de lo malo. A todos nos ha pasado que si tú te haces daño, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos hecho daño. Espero que nadie se haya roto nada, pero si te has roto algo, mientras lo tienes te duele muchísimo. Pero una vez que te has olvidado, ya no te acuerdas que te ha dolido, ¿sabes? Y dices, ay, sí, es verdad, hace 3 años me rompí una pata. Perdón por el ejemplo, y esto es la estrategia del PSOE. Pasa con los partos. Claro. O sea, hombre, en teoría, con lo complicado que son a veces algunos partos, bueno, no habría niños. Inmediatamente se borra. Claro, el problema te sientes tan bien, anda, ha nacido. Y ya eso está es lo que cree que electoralmente un segundo más les será útil, porque la gente te olvidas de lo malo, y como además esta es una pandemia global, es decir, afecta a todos, desde a Rutte en Holanda, que acaba de ganar las elecciones, a Biden ahora en Estados Unidos, a su odiado Putin ahora, que también... Bueno, odiado esta mañana, porque hasta ahora de odiado nada. Bueno, has visto el lío que ha montado el tío, un campeón, pero el Biden. Sí, no sabemos quién es, pero sí, ni siquiera está en la Casa Blanca, pero si vive en Delaware. Sí, sí. Ayer vi en YouTube, hay algunos youtubers, sobre todo son hispanos, muchos que han huido de Venezuela y tal. Entonces resulta que aparece Biden y como está para allá, no se da cuenta y resulta que atraviesa los micrófonos. O sea, le han ponen unos micrófonos para que parezca que es una rueda de prensa. En realidad esta gaga no le pueden preguntar nada y él contesta cosas como si la preguntaran. Y han puesto unos micrófonos, pero como no se está quieto, se mueve y entonces al moverse atraviesa los micrófonos. De verdad, vale la pena verlo en YouTube, lo vi anoche. Bueno, ha aparecido 3 veces. Las 3 veces hasta aparición ya fantasmal, atravesando micros y otras quintas dimensiones y tal. En Texas, que fue la más sonada, dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Por dónde iba? Bueno, adiós. Sí. Es una cosa... Bernie Sanders y Kamala Harris se dedican a llevar el país. Claro. Kamala Harris... pero en el fondo, ¿sabes lo que pasa? Que no lo lleva nadie. O sea, lo peor de Estados Unidos ya no es que lo lleve gentuza. No, es que no lo lleva nadie. Porque al final, en la política, o mandas o no mandas. Pero no existe el vacío. Y menos en Estados Unidos, que es un poder ejecutivo de la mayor potencia que hay en el mundo.
o ejecutas, y es una presidencia ejecutiva, o no. Nadie sabe qué está pasando allí. Sí, más ahí es peligroso porque Putin, como todo el mundo sabe, no se deja chulear por nadie. Y toda esta historia de que no, claro, es que en Rusia está económicamente mal, es más pequeñito, donde leía, es un enano con cabezas nucleares, es decir, vete con cuidado porque Putin le pegó un viaje a Ucrania que la dejó temblando, se quedó, como sabe todo el mundo, por la península de Crimea y parte de Ucrania, injustamente, pero es igual, y eso lo más parecido a un zar o a Stalin, me es igual, a cualquiera de los dos me sirve, ¿no? Por tanto, cuidadito, porque los demócratas siempre acaban montando líos en sus presidencias, siempre. Bueno, de hecho, Biden ya ha bombardeado. Sí. O sea, en cuanto llegan los pacifistas, se ponen a bombardear cosas. Sí. Le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama y de inmediato bombardeó 3 o 4 países. Sí. Que además comenzó una guerra. ¿Dónde están? O sea... Era un premio Nobel, como todo el mundo sabe, preventivo, ¿no? Que eso me encanta. Como el ataque preventivo de la URSS. Yo me he propuesto para que me den un premio Nobel de literatura preventivo, porque igual algún día alguna novela. Un día voy a escribir esa obra que vas a ver. O sea... Bueno, vamos a saludar a Rubén Fernández, que ya tiene todas las llamadas de los oyentes preparadas, Federico. A ver, Rubén. Sí, hablabais antes de la pena. Bueno, pues seguimos con la pena. 6 de cada 10 españoles ya tienen síntomas de depresión o ansiedad, 5 de cada 100 reciben medicación para su depresión y 10 personas se suicidan al día. ¿Y usted? ¿Qué le crea ansiedad? ¿Qué le deprime del panorama político? Después de publicidad analizamos cómo la política influye en nuestra salud mental. Antes de que Rubén nos ilustre, déjame hacer una rectificación. He dicho Aurora Ejido, que es una persona a la que aprecio, y además por muchas razones. Es vecina mía, es de Molina de Aragón, estudió con Blecua, hizo su tesis sobre catedrática de filología. Es Ángeles Ejido, que es la comisaria, y además me parece muy adecuado, de la exposición de Azaña, estadista y tal, ya que ha publicado esa tergiversación radical de Azaña. Aurora es Ángeles. Aurora es una catedrática de absoluto prestigio, tiene el Premio Nacional de Investigación Menéndez Pidal y hasta la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, que yo creo que a la gente de por ahí de la Sierra, de Molina, de Cuenca y de la Sierra de Albarracín, los Montes Universales, tendríamos que hacer una provincia, ya que nadie nos hace caso, por lo menos repartirnos los premios, premiarnos unos a otros, que es lo que hace todo el mundo en las autonomías. Allí votan a la derecha, con lo cual en La Mancha no les hacen ningún caso. A nosotros tampoco nos hacen caso en Zaragoza. En Cuenca no les hacen caso en La Mancha, porque eso es la Alcarria, eso que es la serranía, y somos muy raros. Bueno, estamos balduendos, dejados de la mano de Dios. O sea, bueno, pues que la mala es Ángeles Ejido, para entendernos, y la buena es Doña Aurora Ejido. Bueno, Federico, vamos a escuchar. Esto me lo ha dicho Amorós. ¿Sí? Dice, creo que has confundido Ángeles con Aurora. ¿Cómo? He hecho eso. Ahora mismo. Pues si lo dice Amorós. ¿Quién no sabe Amorós? Es que sabe, bueno, conoce a Aurora, yo creo que es de su generación, además, un poco después. Entonces, claro, ella es catedrática, además hizo su tesis, estudió como yo, con Blecua padre. Sí, pero es bueno porque además él es un sabio, es decir, Amorós sabe de todo. A mí me encanta por eso, ¿no? Es decir, es culto, sabe de música, de poesía, de historia, de literatura, es fantástico, ¿no? Qué lástima que ya no quedan tantos. Bueno, es que la cultura era eso. Sí, saber, claro. Pero hombre, es que era lo normal. Tú fíjate, bueno, yo no lo conocía, Vicens Vives, que no, algo parecido, porque era un gran historiador, pero no solo de un periodo, era medievalista, pero luego de historia económica, moderna, contemporánea, antigua, ¿sabes? Eso es lo bonito, de tener curiosidad universal, es un intelectual, claro. Es curiosidad universal. Y ahora tenemos expertos en Villalobitos de Abajo, que hacen una tesis doctoral sobre Villalobitos de Abajo, y acaban conocimiento del entorno villalobato. Está muy bien que cuando los estudiantes vean en el libro, ¿no?, la referencia a Vicens Vives, ¿no?, pues que les expliquen quién fue, ¿no? Sí, que es lo bueno ahora. Si es que todavía queda alguno. Ahora te van a Wikipedia. Yo a mis alumnos les decía, digo, mira, si queréis ir a Wikipedia, ir a la Wikipedia en inglés.
digo, yo siempre, si necesito algo de Wikipedia, inmediatamente entro en la Wikipedia en inglés, que es mejor que la española. Y bueno, mete errores, etcétera, ¿no? A veces tienes una consulta, porque hemos ido a un conocimiento ya no enciclopédico, ¿os acordáis cuando la SPAS y todo eso? Ahora es un conocimiento wikipediano. Y entonces la gente sabe de todo. Digo, es que es imposible saber de todo. Ya sabes que quod natura non dat, Wikipedia non presta. No presta. Que es tontipedia. Pero si es que además, como se puede alterar a voluntad, tú entras, ves en Pablo Iglesias, el padre, el abuelo, el hijo y el botijo, pues todo lo que he sacado yo a colación en la vuelta del comunismo, lo han borrado. La historia del abuelo de Iglesias la han borrado. La historia del FRAP, del padre de Iglesias, la han borrado y tergiversado. En cambio, la inglesa... Y claro, llega un juez, hay una demanda, como le pasó a Germán Terch, acude a la tontipedia y ve lo que hay allí. Y dice, pues será verdad. ¿Cómo va a ser verdad, hombre? En fin. Vamos a escuchar a los oyentes, Federico. A ver. Rubén. Sí, pues a raíz de la intervención de ayer de Rejón sobre la salud mental se ha desatado un curioso debate en nuestro WhatsApp. Vamos a escucharlo. Rejón, sí, yo estoy con pastillas ante la depresión. Por miedo a que me ocupen mi casa, no puedo ir a ver a mis nietos. Y he tenido que poner una empresa de seguridad en mi casa. Habría que agradecerle a ese hombre que gritó para que entonces el gobierno anunciara que va a poner en marcha pues más ayudas para esas personas que están sufriendo el tema de la salud mental. Si ese hombre no grita, aquí no hubiésemos hablado de esto nunca. Me gustó mucho el discurso ayer de Rejón. Solo le faltó el final, que tenía que haber dicho que los 50 millones que le van a dar a Plus Ultra para la chatarra de los aviones, que se lo den para la investigación y para el cuidado de la salud mental. ¿Por qué tenemos que darles con los impuestos? Mis hijos, uno 3 niños, el otro 2, el otro 3. Pero ¿por qué tienen que estar contribuyendo para darle 53 millones a una empresa que ni nos va ni nos viene, que está en déficit un montón de años por su mala gestión? Y quieren hacernos comprender que es ahora por el COVID. ¿Pero por qué, señor? Pero es que aparte del COVID tenemos que morir de pena y de impotencia. ¿Qué cara más dura puede tener una ministra de Hacienda dando dinero a una empresa extranjera y no querer ayudar a ninguno en Madrid, ni en ningún sitio, ni peluqueros, ni de talleres, ni nada por el estilo? Por el tema de los 3 diputados de Vox de la Asamblea Regional de Murcia, los 3 diputados expulsados, pueden estar muy tranquilos los murcianos con Liarte, Campuzano y Carrera. Jamás van a vender a Murcia, y muchísimo menos a los socialistas. Ellos son muy fieles a sus ideales. Otra cosa es el conflicto que ellos puedan tener con Vox. Pero con respecto a los murcianos, puede estar toda Murcia muy tranquila con ellos, que no van a hacer ninguna jugada que los defraude. Bueno, pues dicho queda. Ayer me dice, oye, ¿qué has dicho tú de Liarte? Digo, Liarte, será Liante. Dice, no, que ha dicho que tú le has dicho no sé qué. Digo, yo, pero si no lo conozco, pues has dicho algo. Y luego voy y dice, no, hasta las mejores cabezas, tal y cual. Digo, uy. Sí, yo al principio no sabía así, porque decía Federico Jiménez, claro, yo digo, pues un comunicador radio, Federico Jiménez, digo, pues tienes que ser tú. Digo, no, y era yo, sí. Pero es que le habían dicho, es lo típico de la política, es que no te puedes creer lo que ha dicho Federico. Bueno, pues es que Federico no había dicho eso que dicen. Ahora, que no votan, pues me parece muy bien. Te advierto que tal y como está Murcia, lo único que hay que hacer son elecciones. Claro, pero vamos, es una vergüenza. Y el problema de las elecciones es que, bueno, las carga el si diablo y luego ganar. A ver qué candidatos presentan, porque el problema que tenía el PP es que López Miras no podía volverse a presentar como candidato, Federico. Pues sí, es que ha sido todo una golfería repugnante. O sea, el problema es que gana Vox. Hombre, y tanto. Bueno. Por eso no han convocado. Claro. Y fíjate, en cambio en Andalucía es al revés. La ventaja es que ganaría Vox. Y tendrían un gobierno mucho más sólido para más tiempo. Y además metes a Vox en la administración, que eso es fundamental.
Sí, Madrid va a ser la clave, porque Madrid sí va a entrar, como tú dices, en el gobierno si no hay mayoría absoluta, que yo creo que no hay, y eso va... Es muy difícil que haya mayoría absoluta. Sí, yo soy partidario, incluso aunque quisieran abstenerse. Yo creo que es un error. O sea, en la política estás para representar a la gente. No, pero fíjate, ya han dicho, vamos, ellos yo creo que quieren entrar porque además viene muy bien para poner punto final a toda la estrategia esta de los fachas, la ultraderecha y todas esas cosas que hacen. Con ella, pero hay una cosa que es absolutamente falsa. Lo que está claro es decir, la izquierda nunca para a la extrema derecha. Eso es absurdo. El que para a la extrema derecha es la derecha. Claro. Siempre ha sido así. Es decir, la última vez que el Frente Nacional en Francia, que todavía era extrema derecha, ahora ya no lo es tanto. Quien lo para es Sarkozy, pero ¿cómo? Asumiendo la parte más sensata de su programa. Como ha pasado siempre. Y entonces... ahí es cuando él atempera la extrema derecha y cuando cae es justamente por traicionar a los votantes que habían pensado que con él iban a hacer reformas. Iban a coger lo mejor de los dos mundos, por así decirlo, claro, ¿no? Claro. Bueno, Federico, pues vamos a despedir, si te parece, a Paco y a Tomás. No me gusta esa palabra. Ay, ya lo sé, es verdad. Les vamos a Dices Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero mi tono es diferente que el de Luis. Eso es verdad. Lo tienes que reconocer. Y además yo se lo digo con una sonrisa en los labios. Eso es lo más peligroso siempre. Y lo agradecen muchísimo. Para que nos duela más. Vamos a emplazarles. Expulsados del paraíso. Sí. Así es la vida, oye. Sí. Si yo te contara. Sí, bueno, pues estamos aquí, para sufrir con Rosana, ¿verdad? Más parecido al paraíso. Aquí tenemos un montón de manzanas envenenadas. El paraíso perdido. Ya lo sabes, en el paraíso. Lo que había. Esto sí que es un paraíso al lado de la COPE. Esto es como si hubieran recalificado el infierno y el purgatorio. O sea, aquello era terrible. Vamos a emplazarles a la semana que viene, Federico, que será una semana importante también, con muchas novedades, seguro, como sea la mitad que esta. Y enseguida nos va a contar Juan Pablo Polvorinos la última hora de la información, porque ha comenzado ya esa segunda sesión. Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. ¿Qué tal pinta la cosa en Murcia? De momento parece que los 3 diputados de Vox no van a votar nada que vaya en contra de lo que dijeron ayer. Es decir, no van a apoyar la moción de censura. Es decir, la moción de censura, cuyo debate continúa a esta hora y votación en los próximos minutos, no va a salir adelante. Vamos a esperar a que sea la votación y luego ya, si acaso, Federico, te lo cuento. Luego, si acaso, ya te lo cuento cuando la cosa esté segura. No vamos a dar aquí nada por hecho. Bueno, noticias importantes del día, Federico. Mira, hoy voy a empezar por la economía. Luego me iré a los asuntos internos del gobierno, los dimes y diretes y todas estas cosas. Pero es que hay noticias que me resultan, al menos a mí, muy llamativas. Bueno, seguramente recordarás el plan de ayudas de 11.000 millones de euros que hace ya 4 o 5 semanas puso Pedro Sánchez sobre la mesa para ayudar a las empresas en nuestro país. 7.000 millones de euros exigió Podemos que fueran en ayudas directas, ¿no? Bueno, el plan se anunció en el Congreso de los Diputados, insisto, hace casi un mes, o un mes, y la semana pasada, el pasado viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde a este plan. Claro, le han preguntado hace un rato a la portavoz María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, y le han preguntado que para cuándo. Oiga, hay muchas empresas que están deseando que lleguen esas ayudas, ¿cuándo van a llegar? Me ha llamado mucho la atención, Federico, porque dice que en el decreto que se firmó el pasado viernes está establecido que tienen un plazo de un mes, eso para empezar, un plazo de un mes para hacer las transferencias a las comunidades autónomas, que van a ser las que se encarguen de la distribución del dinero, y que para el verano, Federico, las empresas van a empezar a recibir ese dinero, pero que en todo caso sí que es verdad que las recibirán en la morgue. Claro, esto es como la persona que tiene un infarto y dicen, usted no se preocupe, en 5 semanas el tratamiento que necesita para, pues, en fin. Sí, pero hemos hablado con Houston, va a tener usted un tratamiento fantástico. En todo caso sí que ha dicho María Jesús Montero que con el aval de que van a recibir ese dinero en el futuro, las empresas pueden ir a su entidad financiera para seguir solicitando vías y líneas de financiación. Yo no sé Oye, qué jeta tienen. Es una cosa, de verdad, Federico, que es digno de análisis, como también lo es el rescate que están recibiendo algunas empresas estratégicas, dice el Gobierno, que están recibiendo dinero. Por ejemplo, ¿cuál? El
caso más claro, más flagrante y más sospechoso, estarás de acuerdo conmigo, Federico, que es la aerolínea Plus Ultra. Es que no es ni aerolínea. Claro, es que es una aerolínea residida en España, pero que tiene un accionariado muy fuerte venezolano, con nexos de unión con el gobierno de Nicolás Maduro. Rescatada con ¿cuánto? 53 millones de euros de dinero público. Está contando ahora mismo a Voz Populi que solamente tiene un avión. Que tenía 3 aviones, tenía 4 aviones en pie. Pero si eran chatarra. Claro, que tenía 4 aviones. Si deben estar en desguaces la torre. Yo creo que los tiene ya nuestro amigo Luismi. 4 aviones, Federico, 4 aviones, 3 estaban en alquiler, tiene solamente 1, y los 3 que tenían alquiler los devolvió a principios de año. Aún así, 53 millones de euros de dinero público para una aerolínea que, en lo que es el sector del transporte de viajeros a nivel nacional, representa una cuota del 1%. No llega al 0,06 en total. ¿Qué es lo que dice? Si se cuenta todo. Claro, ¿qué es lo que América dice? 1. Claro, ¿qué es lo que dice Calviño? Pues que Plus Ultra tiene todos los informes preceptivos para poder ser perceptora de esa ayuda. Claro, los habrá hecho Garzón. Escucha. La información que tenemos de esta compañía es que es una empresa española que tiene un carácter estratégico para los vuelos con respecto a algunos países en Latinoamérica, si no recuerdo mal, Perú, Colombia, creo que también Venezuela, y que reunía todos los requisitos desde el punto de vista de su situación financiera antes y después de la pandemia. Esos informes son los que han basado esa decisión. Es importante, Federico, dice Perú, Colombia, creo que también... Creo. Ahí donde se ve, es una farsante esta tía. Yo no sé quién se ha inventado, bueno, la cobardía habitual del empresario español. No, pero Nadia Calviño, lo primero que ha hecho ha sido insultar a Ayuso diciendo que qué es eso de bajar los impuestos. Pues lo contrario de lo que hacéis vosotros, que es darle dinero a la banda de Delphi. Y hacer algo más, Federico, porque, por ejemplo, el rescate de otra aerolínea, Air Europa, ha tenido lugar por un valor de 475 millones de euros, pero a partir de los 250 millones de euros de ayudas directas para una empresa que necesita ser rescatada, tiene que haber una supervisión clara y explícita por parte de la Comisión Europea. Bueno, el gobierno, en el caso de Air Europa, lo que ha hecho ha sido saltarse el procedimiento y intentar hacerlo todo para que no tenga que ser esto objeto de estudio por parte de la Comisión Europea. Y en este sentido, Federico, es importante Abengoa. ¿Por qué? Porque a partir de, insisto, 250 millones de euros, es la Comisión Europea la que tiene que estudiar si procede o no procede ese rescate y qué hay exactamente detrás. Por eso, Abengoa pide un rescate, pero por valor de 249 millones de euros. Aquí nada es casualidad, como estamos todos comprobando. Es toda una golfería, sí. Además tan desvergonzada. Ajá. Es que eso es típicamente comunista. Es decir, bueno, yo me llevo la pasta porque me da la gana. Y además, como te pongas mal, me cargo a tu familia. Es una cosa mafiosa. En fin, bueno, por cierto, de las palabras de María Jesús Montero que hemos escuchado esta mañana, bueno, aunque Pablo Iglesias va a dejar el gobierno, parece que ni aún así las aguas van a volver, o parece que vayan a volver a su cauce. La muestra es que hay un nuevo enfrentamiento a cuenta de la iniciativa socialista para intentar conseguir que se baje el precio, bueno, que se baje no, que se controle el precio del alquiler y decirle a cada persona que tenga una vivienda por cuánto tú puedes alquilar esa casa en un, se supone, libre mercado. Bueno, pues hoy María Jesús Montero ha defendido la medida, asegura que está dentro de lo acordado en el acuerdo de gobierno y explica que la reacción de Podemos con este y otros temas es un poco exagerada porque dice que tienen que montar un poquito de ruido. Se magnifican los problemas fuera, probablemente por esa estrategia de visibilización del socio minoritario del gobierno, de alguna manera para que nos entiendan los ciudadanos, no como para hacerse notar. Parece que siempre se exageran mucho las diferencias. La relación con el señor Pablo Iglesias era una relación normal, es una persona de un trato afable, y yo creo que también el señor Iglesias ha sido una persona de fácil trato al interior del gobierno. Otra cosa es que fuera del gobierno, como digo, exagerara los elementos en los que es lógico que dos partidos políticos que conforman un ejecutivo y somos distintos podamos diferenciarnos. Bueno, pues este es el ruido interno del gobierno. Es decir, que era un corderito, eso a mí me lo habían contado de primera mano varios de los que han tratado con él. Es incapaz de decir nada. La que se pelea es ella, Irene. Irene entra en una sala y te monta una gresca antes de empezar a hablar. Para empezar te ataca, después te insulta, luego ya vamos a ver si hablamos. O sea, y en cambio él, nada.
Nada, él es la dama de las camelias. Y hablando de poner la mano en el fuego, Federico, decimos que no nos atrevemos a confirmar absolutamente nada. Empezábamos así con lo de Murcia. Bueno, hay más bajas en Ciudadanos. Ayer Ciudadanos se quedó de los 10 diputados que tiene, se quedó con 9 en el Congreso. Ha perdido el grupo parlamentario en el Senado. El senador territorial por la Comunidad Valenciana, Emilio Argüeso, a quien Ciudadanos ha abierto expediente de expulsión al sospechar que... A buenas horas. Sí, claro. Dice que quieren echar al que se ha ido. Exactamente. Bueno, pues por ejemplo, Jordi Obón, quien fuera consejero principal de Ciudadanos en Barcelona, ha anunciado que se une al equipo de la presidenta madrileña y la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Claro, le han preguntado esta mañana, hace un rato, a Begoña Villacís, y parece tenerlo muy claro. Dice, ni uno solo de los concejales que están trabajando conmigo se va a marchar del partido. Escucha. No hay riesgo de fuga y yo creo que eso dice mucho de mis concejales, la verdad. Pero también creo que bueno, por ser justos, yo creo que dice también mucho del PP que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Sinceramente, que yo creo que estamos gobernando bien, yo creo que nos hemos demostrado confianza y lealtad en momentos muy complicados y vamos, yo sigo confiando en ellos. Sigo confiando en ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Tú te acuerdas cuando dice es que Inés ha dejado para el bronce una cantidad de palabras, cuando dice el que quiera, además así apoyando mucho, es que el que pretenda en plena pandemia ir a elecciones, hacer una moción de censura, tiene un problema moral. Tiene un problema moral, y además lo repetía como hacía Felipe en tiempos. Y efectivamente tenéis un problema moral y material. Qué gente, Dios. Qué chasco. Pero no nos aburrimos, eso está claro, Federico. No, oye, a verás tú en la Crónica Rosa. Eso no te puedes imaginar las cosas que están pasando. A ver, está por ahí está por ahí Isabel González, sí. Por supuesto, Federico, sí. A ver, hola. Tu opinión... Va a estar ahí Jessica también, Federico, con vosotros, y luego dentro de un ratito Alaska y Bea Cortázar. ¿Mi opinión sobre qué? Sobre la cosa de Rocito. Bueno, mi primera opinión es que Paquirrín, borrado del mapa de un plumazo. No existe, ya no hay noticias de él, a pesar de la entrevista que hacía ayer y que era otra vez definitiva. Cada vez que este chico hace una entrevista definitiva. Siempre es definitivo. Mi opinión, sí. Efectivamente. Mi opinión de lo de Rocito es que otra vez estamos viendo cómo en Telecinco los colaboradores que la habían zumbado, pero de todas las maneras posibles, ahora parece que empiezan a estar de su parte. De hecho, ayer tuvo un enfrentamiento durísimo Jorge Javier con Antonio David Flores, que precisamente, pues te puedes imaginar, es el que va a salir realmente escaldado en este asunto. Dicen los fieles que no lo hace por dinero. Me refiero al ejército Rocito. Tú sabes que hay un ejército Pantoja, pues ya podemos decir que hay un ejército Rocito, que no tiene nada que ver con la pasta, Federico. No. Tiene que ver con la crema. Eso, sí. Y con la credibilidad, eso. Sigo preguntándome cuánto pueden haberle pagado por esta historia. El primer capítulo, el domingo, se titula Las alas al viento, y claro, te pones a buscar y es que hay una canción, de Rocío Jurado que se titula como Las alas al viento, pero luego cuando leas la frase que inspira el título, ya ahí sí que lo de Cursi, bueno, pues se te va a quedar corto. Hablaremos de eso, hablaremos de Bustamante. Ayer no nos dio tiempo a comentar. Es verdad, lo he leído, que ha ganado el pobre hombre, porque los que nos adelantaba Beatriz es que no era culpable en absoluto. Sí, efectivamente. Bueno, pues Beatriz ha hablado con él, con Majón, así que nos va a dar su opinión sobre los hechos y le vamos a tener que preguntar si va a hablar realmente de las intimidades de Busta o el hombre pues va a guardar un discreto silencio. Y un apunte más solo, Federico, de nuevo Telecinco, Mediaset, con un problema relacionado con abusos sexuales. ¿Te acuerdas que lo contábamos hace unos días? Esa fiesta en la que parece ser que uno de los concursantes de la Isla de las Tentaciones había participado supuestamente en una violación. Bueno, pues ha sido detenido, se llama Carlos Algora. Obviamente, como es un tipo relativamente famoso, no hay que decir C. A. Pero ya te avanzo que Telecinco está borrando las imágenes en las que aparece en el concurso, porque puede ser muy comprometido, como ocurrió con aquello de Gran Hermano.
Bueno, claro, pero es que jamás se comportan decentemente. Y luego te vienen con el rollo patatero, como son todos progres. Este es un programa de rojos y maricones. Ja, 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 ja. Este es el que llamaba yo Locayuso, el primero, Jorge Javier Vázquez. Y ahora borrando imágenes. Pues si contratáis escoria. ¿Te acuerdas? 12 meses, 12 causas. Hoy el cambio climático, me duele el planeta. ¡Ay, la ballena! ¡Ay, mi ballena! O sea, que son... Bueno, ¡Qué cursis! Pues todo esto y más ahora en la Crónica Rosa.